Pero vamos a prepararnos para lo más importante, que es la palabra del Señor. Así que una vez más, hermanos, aunque usted esté en su casa, para saber que está ahí presente, diga un amén o escriba algo para saber que estamos, claro, de una manera diferente, pero seguimos colectivamente como iglesia. Así que me encantaría verle por ahí sus comentarios. Vamos a pedirle al hermano Gerardo que pase por aquí y vamos a prepararnos para la enseñanza de esta mañana. Dios me los bendiga a los que están aquí presentes y los que están en sus casas también. Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Sí. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a los que están aquí presentes y saludos a los que nos están viendo en redes sociales. Espero que estén calientitos ahí en su casa, tomando un cafecito, estén cómodos y preparados para escuchar el mensaje, la palabra del Señor. Hermanos, este es un mensaje en lo particular atípico para mí, porque hay poca gente y sabemos las condiciones del clima así se dieron. Y la mayoría de la congregación está en casa viendo el mensaje por las redes sociales. Es un poco diferente, pero me parece bien. Le dije al hermano Saúl, no estoy nervioso porque no hay gente, así es que adelante como si estuviera en casa. El tema de hoy, hermanos, se llama religión sin amor. Hace unos meses pasados compartí a la congregación una de las cartas que el Señor Jesús le inspiró a Pablo en el libro de Apocalipsis, que le escribiera a la iglesia de la Odisea. Y este día también sentí en el corazón seguir con las iglesias de Apocalipsis. Y en este caso vamos a tomar la carta que se le escribe a la iglesia de Éfeso. Es la primera carta que se le escribe en ese grupo de 7 cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y para esto vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Ahí habla sobre la carta que se le escribe a la iglesia de Éfeso. Entonces Apocalipsis 2, versículo 1 al 7 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7 y último: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. En esta carta, en este libro de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos se trata sobre las 7 iglesias y las 7 cartas. El primer capítulo habla del encuentro que tiene Pablo allá en la isla de Patmos con el Señor Jesús. Y hay unos datos muy interesantes que nos vamos a tomar ahora de cómo la visión que tuvo Juan en esa iglesia de Patmos y recibió estas 7 cartas para las 7 iglesias. En el capítulo 2 y 3, ahí es donde podemos ver las 7 cartas y las 7 iglesias
que son dadas a Juan en este libro. El apóstol Juan tuvo ese encuentro con Cristo, el Cristo glorificado, y de manera él se presentó y de qué manera Cristo se reveló y comienza a decirle que escriba a las 7 iglesias que se encuentran en el Asia Menor, iglesias que de alguna manera estaban ligadas a la visión evangelística del apóstol Pablo, iglesias que a la vez estaban relacionadas entre sí mismas, que la primera iglesia en Éfeso se podía tomar como la iglesia madre de este grupo de iglesias a las cuales se les escribe en Éfeso. Estas 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor tienen un contenido meramente pastoral. Les habla de una manera que les dice y las reprende. Estas 7 cartas tienen un contenido muy similar, tienen un patrón muy similar, donde podemos ver 4 puntos que son de la manera siguiente. Primero podemos ver que en estas 7 cartas el Señor Jesús les escribe y les dice primeramente lo que están haciendo bien, pero también después de eso les dice lo que están haciendo mal, para posteriormente darle una reprensión o una advertencia. Y por último les da un consejo a las iglesias. Ese patrón es el mismo para las 7 iglesias. Si lo podemos poner en términos médicos, podríamos ponerlo así, de esta manera. Estas cartas tienen este contenido. Número 1, la examinación. El Señor Jesús primero los examina y ve la situación en la que está presentando la iglesia. En segundo punto, les dice la enfermedad que estas iglesias están teniendo. Y por último, el Señor Jesús les da una medicina o un remedio, una cura para lo que ellos están haciendo mal. Entonces, son 2 capítulos, 7 cartas, 7 iglesias en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. 7 cartas enviadas a 7 iglesias individualmente en ciudades distintas, a las cuales Cristo quería hablar después de haberlas inspeccionado. En el primer capítulo vemos que Jesús estaba en medio de las 7 iglesias y que lo describe como una persona con ojos con llamas de fuego. Es decir, Jesús está en medio de estas 7 iglesias, inspeccionándolas y viendo su proceder. 5 de estas 7 iglesias fueron reprendidas fuertemente. Solamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia salieron ilesas de esta represión. El Señor Jesús no tuvo algo fuerte que decirles en contra de estas 2 iglesias. Solamente una iglesia, la de la Odisea, que fue el mensaje que compartí hace unos meses anteriores, no tuvo nada el Señor Jesús que decirle. Esa iglesia estaba totalmente en malas condiciones y solo lo que recibió solamente fue reprensión por parte del Señor. Y la carta de Éfeso es la primera carta, y esa es la carta que vamos a estudiar en esta mañana. Para poder entender, hermanos, vamos a ver unos detalles, brevemente el contexto político, social y religioso en la cual esta iglesia se fundó, en la ciudad en la que esta iglesia fue fundada, y eso es en la ciudad de Éfeso. Las condiciones, hermanos, de cómo está una ciudad habla mucho y dice de cómo se encuentra una iglesia que está
formada en esa ciudad, cómo es influenciada por las condiciones sociales, políticas y religiosas de ese lugar. Por ejemplo, en el caso de Amarillo podemos ver si alguna persona viene de lejos y le preguntan, ¿cuál es la condición de la iglesia cristiana en Amarillo? Va a decir, no sé, necesito investigar qué es lo que hay alrededor, cómo funciona la iglesia, cuál es la condición espiritual de las personas que asisten a la iglesia de Amarillo. Y es lo mismo, la iglesia de Éfeso, vamos a ver la condición en la que estaba esa ciudad. Entonces esto es muy bueno, conocer algo de la ciudad en donde estaba esta iglesia, en donde se plantó esta iglesia, y en este caso es de Éfeso. Hay que conocer un poco de la iglesia al exponer que esta iglesia, Cristo le mandó esta advertencia escrita por el apóstol Juan, 35 a 40 años más o menos de que esa iglesia fue plantada ahí en Éfeso. La ciudad de Éfeso era una de las 4 ciudades más poderosas del Imperio Romano. Estas 4 ciudades eran Roma, Alejandría, Antioquía de Siria y Éfeso. Estas eran las ciudades de mayor poder de ahí del Imperio Romano. Éfeso competía con Pérgamo por ser la capital de Asia Menor. Pérgamo era la capital oficial, pero Éfeso era la capital funcional hasta el punto de que el gobernador trasladó su sede a la ciudad de Éfeso para entonces de ahí funcionar. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy grande. En aquel tiempo era considerada una metrópoli. En los días de hoy una ciudad de 250,000 a 500,000 habitantes, pues una ciudad más o menos como Amarillo. Pero hace más de 2,000 años una ciudad con esa cantidad de habitantes se consideraba una metrópoli, una ciudad demasiado grande, demasiado importante. Y esa era la ciudad de Éfeso. Esta ciudad de Éfeso era un punto, era un puerto que tenía mucho desarrollo económico e industrial. Tenía un intercambio comercial muy grande entre muchos lugares del Imperio Romano. Además, habían 3 rutas principales que comunicaban y pasaban a través de la ciudad de Éfeso, en donde había mucha comunicación, había mucho intercambio de todo tipo de bienes y aún religiosos también. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, plantó una iglesia en ese lugar de Éfeso, en un punto de comunicación donde había rutas importantes. Ese es el contexto más o menos político-social. En el contexto religioso, de ahí en la ciudad de Éfeso, se distinguía porque esta ciudad tenía un templo extraordinariamente grande, considerado una de las 7 maravillas antiguas del mundo anterior, dedicado, construido a la diosa Artemisa, conocida también como la diosa Diana de los Efesios. Esa diosa en el Imperio Romano se conocía como Roma, pero en otras ciudades se le daba otro nombre y la conocían como la diosa Artemisa. Algo parecido a los tiempos de ahora. Hay una virgen en un lugar, se conoce con un nombre, pero en otro lugar, dependiendo de la cultura, el lugar, el país, le ponen otro nombre, y esa misma virgen en otro lugar tiene otro nombre. Así era esta diosa Artemisa, conocida también como Diana de los Efesios. Se le construyó un templo que se consideraba uno de los templos más grandes y más hermosos por su inmenso tamaño, 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, construido totalmente de mármol y con los elementos más
caros y más ostentosos de aquel momento. Y este templo estaba dedicado a la diosa griega de la casa y la fertilidad, Diana. Este templo tenía múltiples sacerdotes y sacerdotisas, consideradas estas prostitutas sagradas. También ahí había una estatua que los que estaban ahí en Éfeso decían que esa estatua no había sido esculpida por manos humanas, sino que esa estatua la habían traído los extraterrestres de Júpiter y la habían puesto ahí a un lado de ese templo de la diosa Diana. Esta estatua representaba a una mujer con múltiples bustos. De ahí que se le conociera a esta diosa como la diosa de la fertilidad. Y esto, hermanos, dio lugar a mucha inmoralidad sexual en esa ciudad. Además de ese culto, había el culto a los emperadores, donde el emperador en turno se le rendía tributo como a un dios. Aún más, hermanos, había mucha brujería, mucha adivinación, mucha magia. Todo esto era parte del trasfondo religioso de la ciudad de Éfeso. Entonces, una ciudad muy importante, muy grande, económicamente establecida, con vías de comunicación muy grandes, pero muy pagana, muy religiosa, donde tenían sus dioses y brujería, magia negra, ocultismo y todo ese tipo de cosas. Realmente era una ciudad que era capaz de intimidar a cualquier persona que quisiera hacer algo allí en esa ciudad. Pero ¿saben qué? Al apóstol Pablo no se le intimidó. Él ahí fue dirigido por el Espíritu Santo y plantó una iglesia en el corazón del paganismo. Y ahí estaba la iglesia de Éfeso. Se dice que cuando se empezó a predicar el evangelio en esa ciudad pagana y empezaron a dar el mensaje de las buenas nuevas a la gente de ahí, empezó a haber una conmoción. Algo grande estaba pasando, algo fuerte estaba pasando, estaban cambiando. La gente empezaba a escuchar esas cosas que nunca había escuchado y le estaba dando interés y empezaban a asistir a esas iglesias. En el segundo viaje misionero que Pablo hace a Éfeso, deja encargados en el proceso de evangelización a una pareja llamada Priscila y Aquila, y a ellos dos se les unió una persona que les ayudó también en ese proceso, llamado Apolos. Ellos fueron los que fundaron la iglesia de Éfeso cuando Pablo llegó ahí y los dejó encargados. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 18. Pablo posteriormente hace otra visita a Éfeso, donde dura aproximadamente 2 a 3 años allí en esa ciudad, y hace un viaje misionero. El impacto de esa predicación, la palabra de Dios, fue tan grande, fue extraordinario en ese lugar, porque no solamente algunos cuantos o unos bastantes se convirtieron, la ciudad misma comenzó a cambiar. En Hechos capítulo 19 podemos leer lo que estaba ocurriendo ahí desde el versículo 18. Hechos 19, versículo 18 al 20, la palabra de Dios dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 150,000 piezas
de plata. Imagínense la cantidad, la convicción que debió haber tenido esas personas para poder dejar la brujería y llevar esos libros que fueran quemados delante de toda la gente. Ese precio le habían calculado como 150,000 piezas de plata. El versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y eso era por el movimiento evangelístico que Pablo hizo ahí en su tercer viaje misionero en la iglesia, ahí en el pueblo, en la ciudad de Éfeso. Así, hermanos, que esto fue más allá que simples conversiones, porque una gran cantidad de personas comenzó a llevar esos libros de magia, llevaron las estatuillas a quemarlas, todo como parte de renunciar a una práctica que tenía ya no sé cuántos años de llevarse a cabo en esa ciudad. Este asunto, hermanos, le trajo muchos problemas a Pablo y las personas que le estaban ayudando ahí en esa revolución evangelística que estaban haciendo en la ciudad de Éfeso al exponer el evangelio en esta región. Hechos capítulo 19, versículo 23 y 29 nos habla de el peligro que estaban pasando ahora Pablo y sus compañeros. Hechos 19, versículo 23 al 29 dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino era el nombre de la iglesia que tenía ahí en Éfeso, la iglesia del camino de Éfeso. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Esa predicación de la palabra de Dios estaba trayéndole muchos problemas, y vemos ahí que el problema de Demetrio no era que realmente había una devoción sincera o algo realmente espiritual. A Demetrio tenía problemas económicos. El negocio de vender esos templecillos. ¿Cuál templecillo? Era el templo, la gran construcción que le habían hecho a la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas antiguas de aquel tiempo. La vendían y era un negocio redondo. Como en la actualidad podemos ver que hay un grupo, una religión que vende cosas y obtiene sus riquezas y sus ganancias de esa manera. Así era en aquel tiempo. Se les estaba viniendo el negocio hacia abajo de la venta de esos templecillos por la predicación de la palabra de Dios. Y estaban diciendo, y la imagen que hay de la diosa Diana también puede venir de pique, puede caer. Porque este Pablo y estas personas que le están ayudando están confundiendo al pueblo. ¿Realmente Demetrio estaba preocupado por la devoción de esta diosa que ellos tenían? En realidad no, él
le dolía era que ya no podía hacer comercio, ya no podía tener esas ganancias tan grandes que estaba teniendo, a tal grado dice que empezó a mover a la gente que estaba ahí, y esta gente empezó a decir: nos están quitando nuestra diosa, y fueron y agarraron a los ayudantes de Pablo, a Gayo y Aristarco, y los arrastraron de allí del teatro donde ellos estaban presentando el evangelio a los asistentes que estaban allí en ese lugar. Hermanos, pero Éfeso se convirtió en un centro de evangelización para toda Asia Menor a pesar de esas condiciones. El área de Turquía y parte de Grecia fueron impactados por ese movimiento de evangelización de Pablo y de sus compañeros. En el texto de Hechos 19:10 dice acerca de cómo la palabra de Dios corrió en esta región. Hechos 19:10, la palabra de Dios dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo estaba activo, como siempre lo hizo en su vida, en el ministerio del Señor. Él siempre estuvo trabajando y él no le tuvo ningún problema a las consecuencias que pudiera tener al llevar el evangelio a diferentes lugares. Así es que la evangelización fue masiva en toda Asia Menor. En el proceso de esta evangelización se plantaron varias iglesias en diferentes lugares. Por eso es que se considera a Éfeso como la iglesia madre, porque en ese movimiento la iglesia de Éfeso fue la primera iglesia que se plantó, y las rutas que accedían a otros lugares donde Pablo iba y plantaba otras iglesias y posteriormente salían. Entonces por eso se piensa de que la primera carta escrita a la iglesia en Apocalipsis fue dirigida a Éfeso, porque fue la primera iglesia que surgió en ese movimiento. Entonces esta iglesia de Éfeso tenía que oír por primera vez a nuestro Señor Jesús en esas cartas que mandó. Entonces ahora sí, hermanos, teniendo ya ese contexto político, social, religioso, vamos a hacer 3 puntos sobre los versículos que acabamos de leer al principio. Y estos 3 puntos van a ser así, de esta manera. Les dije al principio que las cartas que Cristo escribió a estas iglesias tenían un patrón muy similar una con otra, y en términos médicos eran 3 puntos: la examinación, la enfermedad y el remedio. Pero yo lo saqué estos 3 puntos de esta manera. El punto número 1, primero, es la iglesia comprometida a la doctrina y a la obra. El segundo punto va a ser la iglesia que dejó a Jesús. Y el tercer punto es la iglesia que tenía que amar o morir. Entonces vamos a ver el punto número uno, la iglesia comprometida a la obra y la doctrina. Y vamos a retomar los versículos del principio y vamos a leer Apocalipsis 2, versículo número 1. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el primer versículo, ahí inmediatamente vemos el remitente y el destinatario. Es la persona que escribe, que es el remitente, y el destinatario, la persona que va a recibir esa carta. Ahí está hablando que es el ángel a la iglesia. A ese ángel va dirigida esa carta. Habíamos visto en el mensaje anterior que les compartí en la iglesia de la Odisea
de que el ángel de la iglesia representa el pastor de la iglesia, pero aunque hay algunas diferencias, otras personas dicen que podría ser que sí era un ángel que Dios había mandado a cada una de las 7 iglesias para llevar fielmente el mensaje que el Señor Jesús había escrito. Otros dicen que sí es el pastor de la iglesia, pero independientemente el mensaje tenía que dársele a estas iglesias. Y después posteriormente dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candelarios de oro. No hay duda alguna, hermanos, que se refiere a Cristo el Señor Jesús. Ahí en el capítulo 1, versículo 20, ahí mismo en Apocalipsis, describe claramente quiénes son estas 7 estrellas y quiénes son estos 7 candeleros. Apocalipsis 1:20 dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y Cristo, el Señor, está en medio de las 7 iglesias. Él está caminando ahí, Él está inspeccionando y al mismo tiempo Cristo sostiene a la iglesia. Porque Cristo, hermanos, es el que sostiene cada una de las iglesias. Como siguiente punto, hermanos, tenemos el elogio, o más bien lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo bien. Ahí en Apocalipsis 2:2 empieza el Señor Jesús a decirles lo que esta iglesia de Éfeso estaba haciendo bien, y dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desfallecido. Hermanos, esta no era cualquier iglesia. Esta era una iglesia que estaba comprometida a la enseñanza de la palabra de Dios, a enfrentar a las personas que querían llevar doctrinas equivocadas. Notemos cómo Cristo comienza hablando bien de esta iglesia, diciendo: yo conozco tus obras. La palabra usada ahí viene del griego, que es oidas, que quiere decir yo conozco. En otras palabras, es que tiene conocimiento pleno, conocimiento absoluto, conocimiento completo. El Señor Jesús tiene un conocimiento completo de cada iglesia y de cada uno de nosotros que estamos en la iglesia. Él conoce nuestro accionar, Él conoce la vida de todos los miembros de esa iglesia de Éfeso, conoce los visitantes que iban a esa iglesia de Éfeso, a los miembros de la iglesia de Éfeso, a los creyentes de la iglesia de Éfeso, a los que no eran creyentes de la iglesia de Éfeso. El Señor conoce todo, absolutamente todo, hermanos. Nada se le escapa a la inspección ni al conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Él conoce entonces? Él mismo lo revela y lo dice ahí en el versículo: yo conozco tus obras. Una fuente confiable dice que estas obras se refiere al caminar completo de cada creyente. Dice el Señor: yo conozco tu caminar, yo conozco tu mente, yo conozco tu corazón, yo conozco dónde pones los pies. También le sigue diciendo el Señor: yo conozco tu fatiga, que has trabajado duro, tú te has esforzado, tú no eres una iglesia pasiva, estás fatigado por el trabajo que haces.
físicamente estás cansado, emocionalmente y mentalmente lo das todo, te cansas. Dice el Señor, yo sé todo eso. No eres perezoso, no eres vago, no eres un espectador. Ustedes, la iglesia de Éfeso, son personas de trabajo duro. Quizás son buenos evangelistas, quizás son buenos predicadores, quizás son buenos maestros, quizás son buenos consejeros, quizás son buenos miembros. Ustedes son gente de trabajo, no son holgazanes, no son vagos. El Señor sigue diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco tu perseverancia. La palabra en griego utilizada ahí es la palabra upomone, que eso implica que permanece de pie bajo presión, bajo tensión. Esa iglesia de Éfeso permanecía de pie, tenía perseverancia, tenía paciencia, estaba firme, no se caía, no se dejaba caer. Era una iglesia fuerte, de carácter, de doctrina. Le dice, tú no te has confundido, tú no te has desviado, tú no te rindes fácilmente. Yo conozco todo eso, hermanos de Éfeso. Esto está a tu favor. Eso es algo bueno. Lo que el Señor les está diciendo habla bien de esa iglesia de Éfeso. Tu trabajo es arduo. Llega hasta el punto que no puedes soportar a los malos. Sometiste a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eres una iglesia que lucha, que ve, que se preocupa, que reacciona, que analiza lo que está ahí, lo que entra, lo que se enseña. Hasta este punto le dice, tú llegaste, conocías muy bien la doctrina, al punto de que esa gente vino y predicó falsedades. Y tú comparaste ese mensaje con la palabra de Dios y lo encontraste que estaba adulterado, que no era la revelación de Dios. Una iglesia realmente ejemplar, una iglesia muy buena, podemos decir. En ese tiempo los falsos maestros era una realidad, personas que querían entrar a la iglesia. En toda el Asia Menor hay evidencia de estos falsos maestros. En las epístolas a los colosenses se habla de los falsos maestros. Hay evidencias también en las epístolas pastorales, en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, que se advierte y se habla sobre los falsos maestros. La carta a Tito habla sobre los falsos maestros. Hay evidencias en la primera carta de Juan sobre los falsos maestros. Esta área, hermanos, donde estaba la iglesia, estaba plagada también de falsos maestros que querían llegar y querían meter ese cáncer a las iglesias. Pero la iglesia de Éfeso los puso a prueba y los halló mentirosos y los denunció. Y es bueno recordar que las advertencias en contra de los falsos maestros están desde el principio de la palabra de Dios. Desde el Pentateuco hay advertencias a los falsos maestros como los hay al día de hoy. En los primeros 5 libros de la Biblia que forma el Pentateuco, escritos por Moisés, ahí encontramos advertencias en contra de los falsos maestros. Y el falso maestro número 1, podemos decir que está tipificado por Satanás. Allá en el jardín del Edén, cuando tomó la revelación de Dios, la torció para hacer caer a Adán y a Eva, y ellos lamentablemente cayeron. Los falsos maestros hacen exactamente eso. Lo hacían en aquel tiempo y lo hacen en este tiempo. Ellos toman las escrituras, pueden venir con la palabra de Dios en la mano
y toman textos de la palabra de Dios. Abren la Biblia, agarran un texto, lo toman ahí de la palabra de Dios, de tal manera que conocen muy bien la palabra, pueden pensar que están hablando de la palabra de Dios, pero en un momento dado tuercen el significado de ese mensaje, desvían el mensaje de la palabra de Dios, y lo único que hacen es hablar de lo que el hombre quiere hablar. Esto, hermanos, el día de hoy las iglesias están contaminadas. Por eso es importante buscar una iglesia de sana doctrina, poder tener el conocimiento que la palabra de Dios dice, para ser como los de la iglesia de Éfeso, que estaban alertas. Ellos no se comían cualquier cosa, ellos discernían, ellos escudriñaban, ellos estaban bien filosos en el conocimiento de la palabra de Dios, que podían detectar cualquier cosa que les llegaba a la iglesia, o cualquiera de los hermanos que eran influenciados por esas doctrinas, y los encontraban mentirosos y rápido los destapaban y los descubrían. Los falsos maestros vienen vestidos como ovejas, pero en su interior son lobos rapaces. Mateo 7:15 así lo dice. Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos maestros no son amigos de nosotros, no son amigos de la sana doctrina, no son amigos del cristiano fiel que está ahí en la iglesia, son lobos rapaces. No podemos confiar en la personalidad, porque tienen una personalidad magnética, atrayente, son carismáticos, nos pueden confundir con su lenguaje, son elocuentes, tienen una retórica, tienen buen verbo, hablan bien, pueden confundir con lo que dicen, con el mensaje, y tienen una apariencia piadosa. Pero hay una sola cosa, hermanos, que nosotros podemos hacer, y nos la revela Cristo ahí en Mateo 7:16. ¿Cómo nosotros podemos identificar a los falsos maestros? Mateo 7:16 nos dice cómo. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, tiene que ver con lo que estos falsos maestros dejan en su caminar, en su camino, donde van destruyendo, donde van tumbando, donde van haciendo deslizar, donde van engañando. Se puede ver, porque por sus frutos los conoceréis. Hacen mucho daño. Tenemos que entender que no es lo mismo un falso maestro que un maestro confundido, porque hay maestros confundidos. La palabra de Dios habla específicamente de uno. Un maestro confundido está enseñando hasta donde él ha comprendido el evangelio, hasta donde llega su entendimiento, hasta ahí. Dice la Biblia en Hechos que Apolo solo conocía el bautismo de Juan, y eso era lo que enseñaba él. Pero también dice la Biblia que Priscila y Aquila, que estaban ahí con ellos, le enseñaron de una manera más correctamente el camino de Dios. En el libro de Hechos lo podemos ver. Y esto nos ha pasado a muchos de nosotros, donde tenemos el entendimiento no muy claro de algunas cosas, y alguien nos ayuda a entender de alguna manera más correctamente las cosas del Señor. Nosotros no lo sabemos todo, pero puede haber personas que llegan y que han estudiado, o que el Señor les ha dado una capacidad más grande, y llegan y les dicen: no, es que no es así. Estás bien, pero te falta entender un poquito mejor la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto. Y uno dice: gloria a Dios, gracias al Señor por esto.
Apolo se le enseñó más correctamente el camino de Dios. Apolos estaba llevando a las personas a Cristo con lo que él entendía del Evangelio. Los falsos maestros están tratando de alejar a las personas de Cristo, enfocándose todo el tiempo en su persona, en su ministerio y en su nombre. Lo sabemos que los falsos maestros llegan, hablan de ellos, hablan de lo que hacen y hablan de quiénes son. ¿No les hablan el Evangelio? Esos son los falsos maestros. No quieren llevar a la gente a Cristo. No quieren servirle a la gente, quieren servirse de la gente. Esos son los falsos maestros. En el primer siglo hubo dos tipos de apóstoles, hablando de que los apóstoles los encontraron mentirosos. En el primer siglo había dos tipos de apóstoles. La palabra apóstoles simplemente significa enviado. Y algunos son nombrados en el Nuevo Testamento de manera general como apóstoles, personas que la iglesia reconoció y se ordenó en algún momento y los envió en el sentido que eran apóstoles de manera general. A una persona se le nombra y es enviado y está haciendo la acción de apostolado. No es que sea un apóstol, está ejerciendo de manera general el apostolado. Pero existe la función de apóstoles, que fueron aquellos que estaban con Cristo, que Cristo llamó a una misión especial, los confirmó con autoridad especial, los confirmó con infalibilidad al escribir cartas para el Nuevo Testamento. Libros del Nuevo Testamento fueron enseñados por Cristo mismo y fueron testigos oculares de la resurrección. Esos eran los apóstoles que ya no existen en este momento, ya no los tenemos entre nosotros. La iglesia de Éfeso tenía todo esto a su favor. Todo esto de que hemos hablado, la iglesia de Éfeso lo tenía a su favor. Pero aún más, en Apocalipsis 2:3 habla más cosas que la iglesia de Éfeso tenía a su favor. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta gente no se rendía, hermanos. Esta gente vivía en medio de la persecución, en medio de las falsas enseñanzas, pero ahí en medio perseveraban, se mantenían firmes, crecían y sufrían por causa del nombre de Cristo y no desmayaban. Esta iglesia de Éfeso no era una iglesia cualquiera. No eran miembros cualquiera, eran con mucho mérito, si se pudiera decir que tenían mérito, porque delante de Dios el que tiene el mérito, el que merece toda la honra y gloria es Cristo. Él es el que capacita, Él es el que da todo. Si pudiéramos hablar de mérito, ellos tenían algo de mérito. Ellos defendían la causa, defendían el evangelio, ellos defendían el nombre de Cristo. Aún más, Cristo tenía más cosas buenas que decirles, positivas a favor de ellos. De ahí nos vamos a Apocalipsis 2:6, donde el Señor les habla de más cosas buenas que tiene la iglesia de Éfeso, y les dice así en Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Otra cosa más a favor de la iglesia de Éfeso. Dice, tú has llegado a aborrecer lo que yo aborrezco, le dice el Señor, que no toleras las obras de los nicolaítas. Y ahí en un paréntesis rápido, con certeza no se conoce bien quién eran estos nicolaítas, pero hay algunas tradiciones que hablan que uno de ellos, que se llamaba Nicolás, que eran de aquellos que habían sido unos diáconos que habían sido elegidos para servir a las mesas, para ayudar a los apóstoles. Uno de ellos, llamado Nicolás,
empezó a levantarse y empezó a levantar gente y surgió el grupo de los Nicolaitas. Es solamente una suposición, no quiero que nos quedemos con esa idea de que ellos eran los Nicolaitas, pero hay dos cosas que sí la Biblia habla acerca de estos Nicolaitas. Dice, pero nosotros sí sabemos de que los Nicolaitas se metieron a la iglesia de Pérgamo, otra de las iglesias a las cuales se le manda otra de las cartas ahí en Apocalipsis, y esta iglesia de Pérgamo, ahí donde se infiltraron, esta iglesia sí los toleró. En la carta a Pérgamo, estos Nicolaitas estaban asociados con el culto a Baal, con el comer alimentos sacrificados a los ídolos y con la inmoralidad sexual. La Biblia sí habla de que los Nicolaitas eran de ese tipo. Eran unas personas aborrecibles y Dios los aborrecía. La iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los Nicolaitas. Podemos ver que el versículo dice que no aborrecía a los Nicolaitas, pero aborrecía las obras de los Nicolaitas que el Señor Jesús también aborrecía. Entonces, hermanos, parece, con todo esto que hemos visto, que la iglesia de Éfeso tenía todo en orden, que estaba muy bien plantada, que estaba muy bien, todas las calificaciones se veían correctamente. Decía la iglesia de Éfeso, ha pasado, ha llegado al otro lugar, ha sido aprobada. Pero no, hermanos. De aquí nos vamos al segundo punto de los tres que yo tengo, y el segundo punto es la iglesia que dejó a Jesús. En términos médicos, esta era la enfermedad. Esta era la enfermedad de la iglesia de Éfeso. Con los ojos del Señor como llamas de fuego y que penetran a todos los rincones, todo lo que se ve en la superficie ahí en los Efesios lucía muy bien. Todo se veía, el estilo de vida de ellos muy bien, de los miembros de la iglesia, todo estaba bien, todo lucía en orden, todo lucía una iglesia impecable. Pero hay cosas, hermanos, que el hombre no puede ver, que solamente Dios puede ver. Y Jesús está con esos ojos como llamas de fuego, viendo, observando todas las cosas. Apocalipsis 2:4 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese pero, hermanos, sí es un pero que vale. Me recuerdo cuando decía, no hay pero que valga, al querer poner excusas. Este pero sí vale. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta palabra pero en el griego es la palabra alas, que habla con énfasis, como contrastando. Es como si dijéramos, pero tengo contra ti. Hace énfasis el Señor a la iglesia de Éfeso, después de haberle hablado todas maravillas, todas esas cosas que estaban haciendo bien. El Señor hace énfasis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Analizando retrospectivamente en nuestro interior como individuos, como iglesia, y pensando, entonces es posible trabajar para el Señor hasta fatigarse y haber dejado el primer amor. Es posible defender la doctrina bíblica y ya no tener el primer amor. Es posible batallar en contra de los falsos maestros y no tener el primer amor. Es posible sufrir por la causa del nombre de Cristo sin tener el primer amor. Eso les estaba diciendo Cristo. Porque ellos hicieron todo lo anterior, pero tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Sería algo duro que el Señor llegara
delante de cada uno de nosotros y nos llegara con ese pero tengo esto contra ti. Es algo de preocuparnos y ponerle atención. Para algunos el primer amor es Dios. Para otros el primer amor es el amor a los creyentes. Para otras personas el amor es el amor a Dios y a los creyentes. Pero en la realidad es que no podemos amar a Dios sin amar a los hijos de Dios. De manera que Juan dice en su primera carta, si tú dices que amas a Dios y no amas a tus hermanos, eres un mentiroso, mientes. Así que el primer amor mandatoriamente tiene que involucrar a Dios y a los creyentes. En la carta a los Efesios, escrita 35 años antes del libro de Apocalipsis y que estas cartas se escribieran, en estas cartas Pablo le había dicho a los efesios sobre el amor que ellos tenían por los santos. Efesios 1, versículo 15 al 16, no lo vamos a poner, pero si lo quieren poner, es Efesios 1, versículo 15 al 16. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos, ustedes tenían el amor por los santos. De la misma manera, y en Éfesos 6, versículo 23 al 24, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que él había tenido el amor inalterable por Dios. Es decir, en un tiempo la iglesia de Éfeso tenía el amor de los santos y tenía el amor a Dios. Tenía las dos cosas. Y ahora estas dos cosas no estaban. Con el paso del tiempo se habían ido y Dios dice, tienes un problema y ese problema es grave. Has dejado tu primer amor. Has perdido tu fervor por mí y por los míos que una vez tuviste cuando creíste por primera vez. Y eso nos pone a reflexionar a cada uno de nosotros cuando recién nos convertimos. ¿Verdad que es algo increíble que deberíamos de pedirle al Señor, Señor, manténnos con este fuego por siempre hasta que tú vengas? Pero hay momentos en que decaemos, las circunstancias, las cosas, las relaciones, los hermanos, lo que sea, y lo que sé yo, las cosas que se vienen cotidianamente en la iglesia, en el trabajo, en todos lados, contribuyen para que el primer amor empiece a bajar. Esta carta, hermanos, está escrita para todos los tiempos y nos incluye a nosotros también. Entonces podemos preguntarnos, ¿dónde está el amor por Dios y el amor para todos los santos? Pregunta, entonces, ¿es posible trabajar para la obra del Señor? Predicar, enseñar, cantar, servir, celebrar la Santa Cena, bautizar y aún así haber perdido el primer amor. ¿Es posible esto, hermanos? Sí, el Señor lo está diciendo. Y si esto ha ocurrido, Cristo tiene un pero conmigo. Si esa es mi condición, el Señor me dice, pero tengo contra ti. La palabra, la piedra angular, hermanos, de nuestra vida cristiana es el amor por Dios. Y esta está revelado desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 6, versículo de 4 al 5, nos habla de ese gran amor, el Shema. Dice Deuteronomio 6, 4, 5,
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto el pueblo de Israel, hermano, lo conocían como el Shema. Esta era una oración muy conocida entre ellos, una oración que hacían todos los días. Y los israelitas, los judíos, la repetían todos los días. Israel tenía de parte de Moisés que no podían entrar. Ellos entendían bien, dado por Moisés, que ellos no podían entrar a la tierra prometida sin recordar que su primer compromiso, su primer amor por encima de cualquier otra cosa, tiene que ser el amor por Dios, que es uno solo y que tiene que amar a ese Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. El pueblo, los judíos, lo tenía bien claro. La obediencia a Dios depende de nuestro amor a Dios. Si me amas, dice el Señor, obedeces mis mandamientos. Y si no obedeces mis mandamientos, es que no me amas. Si me obedeces por temor, entonces me amas solamente porque me temes. No me amas en realidad. Nos damos cuenta entonces que es fundamental el amor a Dios para una vida cristiana. Totalmente, es necesario. No solamente, hermanos, en el Antiguo Testamento se habla sobre el amor a Dios de esa manera, sino también Cristo en el Nuevo Testamento lo habla casi de la misma manera que se habló en el Antiguo Testamento. Marcos 12, versículo 28 al 30, habla del amor a Dios y al prójimo. Dice así Marcos 12, 28 a 30. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cristo repitió el Shema que se había repetido en el Antiguo Testamento. Pero Cristo le agregó una palabra. Y como Cristo es el dueño de la palabra, pues no importa que Él le agregue una palabra más. Él le puede agregar lo que Él quiera, y Él agregó la palabra mente. Tu mente tiene que amar. Entonces, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, es aborrecer lo que el Señor aborrece. Es llorar por lo que el corazón del Señor llora, por las injusticias sociales, por las injusticias que se cometen con aquellos que menos pueden, con las injusticias que cometen a los extranjeros, con el racismo, con el desválido, con los pobres. Amar a Dios de esta forma implica que no hay cosa en tu corazón que tú desees más que a Dios, que no hay causa que tú no estés dispuesto a dejar por Dios, que no hay nada en tu vida que compita con la relación con Dios. Cristo dijo: si amas más a padre, madre e hijos que a mí, no puedes ser mi discípulo. En realidad el Señor dijo más fuerte, pero en el sentido refiriéndose que si amas a tu familia más que al Señor, no puedes ser mis discípulos. Es primordial el amor al Señor y al prójimo. Amarlo con todo su corazón, con toda su mente, implica las cosas que el corazón de Dios ama. ¿Tú amas su palabra? ¿Amas su nombre?
¿Amas su causa? ¿Amas su cruz? ¿Amas su iglesia? ¿Amas a su gente? Entonces, una vez que nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, es más fácil amarlo con toda nuestra mente. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Y esto mismo está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Cómo está esa respuesta que nosotros tenemos? ¿Hemos dejado nuestro primer amor? Yo, siendo sincero, yo creo que en ocasiones yo he dejado mi primer amor y tengo que reflexionar en cuanto a eso, en cuanto a mi caminar, en cuanto a mi vida con el Señor. Así es. Y dice la iglesia: Señor, ya, Señor, ya, esto es mucho. ¿Hay algún remedio? ¿Hay algún remedio a esta enfermedad? Y sí, aquí está el remedio. Esto me da al punto número 3, donde dice la iglesia, el punto número 3 es la iglesia que tiene que amar o morir. Y leemos Apocalipsis 2:5. Gracias al Señor porque da Él el remedio para eso. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, aquí está la cura para dejar el primer amor. Dice: recuerda, piensa, haz memoria de lo que has dejado atrás. ¿De dónde estabas atrás? Lo que hacías anteriormente cuando recién te convertiste al Señor en el caminar, cuando el Señor te abrazó, te trajo y te redimió y te compró por medio de su sangre preciosa. Y recuerda a dónde has caído, compáralo con lo anterior. De vez en cuando es importante, hermanos, pausar nuestra vida y preguntarnos: ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué voy a hacer? Y luego, después de analizar eso, arrepentirnos. La palabra en griego utilizada para arrepentirse es metanoia. Esto implica un cambio de mente, un cambio de forma, un cambio de pensar. ¿Y cómo se logra esto? Por medio de la palabra del Señor. A medida que nosotros nos saturamos a la palabra de Dios, a medida que nos exponemos a la palabra de Dios, a la medida que la palabra de Dios sale y la podemos poner dentro de nosotros y nos saturamos con la palabra de Dios, entonces nosotros podemos tener ese amor completamente hacia el Señor. Y así cambiamos de manera de pensar. Regresamos a donde estábamos antes, en donde iniciamos con el Señor. Y le sigue diciendo: y haz las obras que hiciste al principio. Esta es parte también del remedio. Haz las obras que hiciste al principio. Y podemos preguntar: Señor, ¿y qué tal si no las hago? ¿Qué tal si no cambio? El Señor le dice: si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro, si no te arrepientes. Como dijimos al principio, el candelero habla a la iglesia. Si una iglesia no cambia, si el Señor le ha hablado y esta iglesia de Éfeso no hubiera cambiado, o cualquier otra iglesia que pasara por las condiciones de la iglesia de Éfeso, entonces quizás el Señor, al quitar el candelabro, representa que esta iglesia cierra o pierda su efectividad, que empieza a disminuir en discipulado, en personas, en asistencia. Una iglesia débil, una iglesia decadente, una iglesia donde no está Jesús, donde el amor por el Señor se ha ido y se ha perdido, porque el remedio que el Señor le da no lo quiso tomar
no lo quiso agarrar. Y le seguimos preguntando al Señor: Señor, ¿no hay alguna otra cosa más que tú tienes para mí en el caso de la iglesia de Éfeso? Y el Señor le dice: sí tengo algo más para ti. Apocalipsis 2:7 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está otro remedio, hermanos. El que tenga oídos, que oiga. Y nosotros estamos escuchando en este día. Y si analizamos nuestra vida y es parte de esta condición, podemos nosotros iniciar el proceso de cambio, porque el Señor nos lo está pidiendo. El que tenga oídos, que oiga. Esta frase se repite en cada una de las iglesias que se le escribe ahí en Apocalipsis. El que tenga oídos, que oiga. Es como una examinación interna. Es como verse interiormente en el Espíritu cómo está su condición. El Espíritu dice a las iglesias lo que están mal y qué es lo que deben de hacer bien. Y dice: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y con esto estamos terminando. ¿Quién es el que vence? La palabra de Dios nos dice bien en 1 de Juan 5, versículo 4 y 5. ¿Quién es ese vencedor? Porque dice el Señor: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Entonces, ¿quién es ese vencedor? Ahí 1 Juan 5, 4 a 5 dice, Juan 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo es el que vence. Toda aquella persona que ha sido restaurada por Cristo, por gracia, Él es el que vence. Aquel que el Señor lo ha alcanzado, Él es el vencedor. Él es el que ha vencido. Con esto terminamos. Yo nomás quiero decirle como reflexión: si perdemos el grupo puede pasar mientras hago esta reflexión. Si hemos perdido el primer amor, entonces algo está tomando el lugar de ese amor. Porque al perder el primer amor, algo está atizando el fuego para otros amores. Esos otros amores me llevan a ser infiel a mi Dios. Me llevan a adulterar contra mi Dios. Porque definitivamente el enfriamiento a mi primer amor invariablemente es producido por el aumento de otros amores. ¿Y qué pudieran ser esos otros amores? Quizás trabajo, quizás finanzas, quizás placeres, quizás diversión, entretenimiento, comodidades. Y podemos hacer una lista muy grande de cosas que pudieran estar tomando el lugar del primer amor. Metanoia. Arrepintámonos, demos vuelta y regresemos y hacemos las mismas obras que hacíamos antes. El Señor nos dice. Y entonces nosotros podremos tener lugar con nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque son vivas. A pesar de que se han escrito hace más de 2000 años, tus palabras son vigentes al día de hoy. Te pedimos que nos des esa fuerza para poder entender, digerir y llevar a cabo, Señor, cada una de las advertencias, los consejos, los remedios que tienes para tu iglesia y para nosotros como pueblo de Dios.
Señor, perdónanos si hemos sido negligentes y hemos dejado el primer amor. Y otros amores han llegado y han tomado ese lugar. Y solamente vemos las cosas de Dios como un área secundaria o a tercer lugar si bien nos va. Señor, te pido por mi vida, por la de mi familia, por cada uno de los hermanos que aquí están presentes, Señor, para que nos ayude, Señor, a ser más hacedores de tu palabra, conocedores, pero también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.